Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues siguiendo con nuestra serie sobre los tránsitos de Plutón, hoy vamos a ver los tránsitos de Plutón sobre la Luna en nuestra carta natal. Bueno, ¿qué representa la Luna en la carta natal? Porque es lo primero que hay que tener claro antes de analizar, antes de tratar de ver cómo nos puede afectar ese tránsito. La Luna representa fundamentalmente nuestra capacidad de crear entornos, de crear hogares, de crear espacios nutricios, alimenticios, seguros, de crear zonas, volúmenes de seguridad emocional. Daos cuenta que la Luna es el primer planeta con el que contactamos con la Luna incluso antes de haber nacido. Y de hecho la Luna es la que nos transmite también muchos mensajes familiares, mensajes que vienen por el canal materno, pero que son familiares. Nos transmite también costumbres, hábitos y los traumas familiares y los traumas de nuestra propia infancia. Las heridas lunares son las heridas más profundas, también más ocultas y de algún modo más inconscientes. Entonces, digamos que las dos funciones que son realmente importantes desde el momento de nuestro nacimiento son la función lunar y el ascendente como imagen del mundo, como color del mundo, ¿no? Entonces, la Luna es un planeta que es el planeta que yo diría que más debe de evolucionar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Luna ya estaba de algún modo contaminada, está de algún modo llena de adherencias que quedan pegadas a la Luna, que son todas las historias familiares, todo el canal, todo el linaje materno, y que de algún modo nos van a dificultar cuando vayamos creciendo el vivir esa función lunar, que es fundamental, porque sin la función lunar nuestro sol no se puede expresar. Sol y luna van juntos, van mano con mano. Y si no conseguimos crear este espacio de seguridad emocional, de nutrición, este espacio vital básico, que es el espacio lunar, el Sol no va a poder expresarse o va a expresarse de una forma disonante. Entonces, por eso es muy importante que la Luna vaya evolucionando con el tiempo y por eso los tránsitos de Plutón, aunque no son muy numerosos, son absolutamente fundamentales, los tránsitos de Plutón con respecto a nuestra Luna. Como os he dicho antes, los elementos, todos estos elementos lunares que quedan adheridos, que quedan pegados a la luna, son muchas veces muy dificultosos de transformar, de objetivar. ¿Por qué? Porque tienen un carácter atávico, heredado. Son incuestionables, ¿no? Es el ¿por qué haces esto así? Pues porque siempre lo he hecho así, o porque ya mi familia lo hacía así, mis antepasados lo hacían así, ¿no? Sobre todo a nivel emocional, todas estas costumbres. Y por eso es tan difícil resignificar lo lunar en nuestra carta natal. Y de ahí que los tránsitos de Plutón sean muchas veces tan traumáticos, porque Plutón lo que nos va a hacer es nos va a empujar a la búsqueda de la auténtica seguridad, que no es la seguridad que nosotros hemos aprendido a crear, es otra seguridad, es una seguridad que tiene más que ver con nuestra luna real, auténtica, no con las heridas lunares, no con los restos atávicos, las adherencias familiares de esa luna, ¿no? Entonces, de ahí las dificultades para enfrentarse con todo este material heredado o generado a través de la infancia y para dejar que lo lunar evolucione y que asuma su función primordial, que es la de crear estos espacios de confort, de seguridad para nuestro Sol, ¿no? Es decir, que lo importante con la Luna y con cualquier otro planeta, pero
muy en concreto con la Luna, porque la Luna la Luna es un planeta esponja, va absorbiéndolo todo y luego no quiere despojarse de ello, va absorbiendo historias familiares, va absorbiendo formas, costumbres, traumas de la infancia y la manera en que gestionamos aquellos traumas, y luego le cuesta exprimirse y sacar todo eso, muchas veces un contenido tóxico, venenoso, sacarlo y volver a ser la Luna que originalmente con la que originalmente estamos dotados, ¿no? Es decir, es importante desarrollar la capacidad de vivir nuestra luna tal y como es, como un recurso propio y no como algo que proyectamos a otras entidades. La luna es algo que muy frecuentemente, sobre todo los hombres, proyectamos a otros. Los hombres, sobre todo en las culturas patriarcales, pues lo proyectamos a la madre, a la compañera, etcétera, etcétera. Y lo proyectamos también en entidades como la familia, el clan, la pareja, la sociedad, la empresa en la que uno trabaja, cuando hace de madre de uno mismo, el Estado, la patria. La patria puede ser también una fuente de proyección lunar muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a crear por nosotros mismos ese entorno en el que encontramos cuidado, protección, calor y nutrición emocional, y no esperar que lo haga la patria, el clan, la familia. Es decir, que tenemos que, antes de estudiar los tránsitos de Plutón sobre la Luna, tenemos que ver qué significa esa luna. Ved todos mis vídeos sobre las lunas en los diferentes signos, o lo que he ido desarrollando a lo largo de mi curso sobre los signos, y ved también los vídeos sobre la luna en las casas. Tenéis que ver la luna en los signos, la luna en las casas y los aspectos de la luna, para comenzar a comprender cómo os va a afectar ese tránsito de Plutón. Bueno, vamos a empezar hablando del trabajo plutoniano. ¿Qué hace Plutón en ese tránsito? Plutón, como dice un astrólogo admirable que es Pere Puiggròs, que tiene un fantástico libro sobre Plutón, que se llama simplemente Plutón en castellano, él llama a Plutón el dador de conciencia. Me parece una fantástica definición. Yo siempre me refiero a él como al principio de realidad psíquica. Siempre digo que hay dos principios de realidad: el principio de realidad física, material, tangible, social, que es Saturno, y un principio de realidad psíquica profundo, que es este dador de conciencia, que es Plutón. Es decir, Plutón nos hace ver las cosas tal y como son. Plutón transita formando aspecto a nuestra luna, y básicamente, realmente es fácil de entenderlo. Plutón nos va a decir, busca tu auténtica seguridad. Y claro, para eso Plutón va a decir, bueno, pues tenemos que liberarnos de esas excrecencias, de esas adherencias que han quedado ahí pegadas a la luna. Tenemos que ver esas heridas, esos traumas lunares importantes, los abandonos de la infancia, las ausencias de la madre, los problemas familiares, todas las confusiones familiares del árbol familiar, todo esto. Y Plutón nos va a decir, vamos a ver todo esto y vamos a limpiarlo, porque mientras tú te confundas con las adherencias, con lo que ha ido quedando pegado a tu luna, y pienses que eso es tu luna, no podrás tener una luna de verdad. Y mientras tú no resignifiques los traumas, es decir, de alguna manera no los actualices, no los vuelvas a vivir de algún modo, dándote cuenta que lo que fue traumático en tu infancia ya no es traumático en tu edad joven o madura o adulta o ya en tu senectud, porque ya tienes muchos más recursos, ya no eres el niño dependiente, el niño cuya vida dependía de la madre, de la familia, ya no eres ese niño, con lo cual las heridas lunares de aquel momento las tienes que resignificar y volver a construir una luna que es ya realmente tu luna, no la luna que ha quedado malherida, que ha quedado llena de las adherencias familiares, ¿no? Entonces, esto es lo que Plutón, en cualquier tipo de tránsito, muchas veces decimos, bueno, pero es un trígono, es un sextil, es mejor, es peor. Los tránsitos de Plutón son siempre duros, porque Plutón nos va a enfrentar a la realidad de la función del planeta. Nos va a decir, ¿ves tu luna? Pues
esta luna está intoxicada, está absolutamente llena de inmundicias, tiene unas heridas profundas. Plutón nos va a decir, esta luna no es funcional, no está haciendo lo que tiene que hacer en tu carta natal. Y entonces Plutón va a utilizar una serie de recursos para enfrentarnos a eso. Muchas veces pues nos va a volver a enfrentar a los traumas originales de nuestra infancia. Si hubo abandono, pues nos va a enfrentar a un abandono. Si hubo una pérdida, nos va a enfrentar a esa pérdida de nuevo y nos va a decir, bueno, ves cómo no pasa nada realmente si alguien te abandona, si pierdes a alguien querido, a alguien en quien habías proyectado la función lunar, ves, la vida sigue. Puedes crear una nueva situación de seguridad. Pero Plutón es brutal. Plutón va a recrear estas situaciones para que las volvamos de algún modo a resignificar, a revivir, a actualizar, a darnos cuenta que esa luna que fuimos formando en el vientre de nuestra madre en los primeros meses o años de nuestra vida, ya no es la luna que tenemos. La luna real que tenemos es otra luna y hay que limpiarla de todo eso, ¿no? Entonces, claro, los tránsitos de Plutón siempre van a sacar a la luz todo este material y mostrárnoslo de una manera muy tangible, muy física. De hecho, es la regla general con Plutón. Cuanto más nos neguemos a vivir, a tomar conciencia de todas esas traumas, de todas esas heridas profundas, de toda ese material psíquico y emocional que ha quedado adherido a nuestra luna, pero que no es nuestra luna, cuanto más nos neguemos, cuanto más digamos, no, a mí déjame como estoy, más duro va a ser Plutón, más nos va a mostrar, va a repetir el trauma de algún modo para que nos movamos y digamos, bueno, voy a dejar esto atrás, voy a superar esto, o sea, no voy a negarlo, no voy a olvidarlo, hubo algo traumático, pero lo que fue traumático en mi infancia ya no tiene por qué ser traumático ahora, ¿no? En otras palabras, Plutón nos va a emplazar a hacer como hizo Hércules con la Hidra, sacarla a la luz, porque la luz de lo solar, es la que va, de algún modo, a mostrarnos la naturaleza profunda de la herida y va a permitir sanarla o, al menos, darle otro significado. Bien, en otras palabras, Plutón lo que va a hacer va a provocar un renacimiento de la Luna, como provoca con cualquier planeta, un renacimiento del planeta. Plutón nos lo va a devolver limpito, nos lo va a devolver, yo diría, perfectamente funcional. Nos va a hacer un mantenimiento a fondo del planeta. En cualquier tránsito de Plutón sobre un planeta, lo que nos hace es realmente es un enorme favor. Nos lo va a devolver limpio, brillante, funcional, como nuevo. Y esta vez sí ya actualizado al momento en que estamos viviendo. Ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, 70, los que sean. Ya no tenemos un año o 2 años. Ya no estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Esa luna renace, ¿no? También hay un trabajo lunar muy importante, un trabajo plutoniano, como os digo aquí, y hay un trabajo lunar. Trabajo lunar, ¿cuál es? Pues contactar con la esfera de lo sintiente. Contactar con nuestras emociones, con lo receptivo emocional, contactar con nuestra necesidad de recibir cariño, de sentir cariño, de tener una seguridad afectiva, de sentir una cierta protección frente al mundo exterior. Tenemos que contactar con esto, con todo esto, que es lo lunar. Plutón nos va a decir, chico, si quieres que yo te ayude a vivir tu luna, a reactualizar tu luna, a resignificar tus traumas y todo esto, primero tienes que contactar con lo que realmente es la luna. De nuevo, esto a los hombres nos suele costar bastante, porque de nuevo pensamos que lo lunar no tenemos por qué vivirlo, para eso están las mujeres, ¿no? Para que vivan lo lunar. Nuestras compañeras, esposas, madres, etcétera, etcétera. Grave error, porque tenemos que vivir. La luna es nuestra mujer interior, entonces tenemos que contactar con todo eso y sobre todo el tránsito de Plutón sobre la luna va a hacernos
conscientes de nuestras vulnerabilidades emocionales. Vulnerabilidad, que es lo plutoniano, y emocional, que es lo lunar. Nos va a hacer conscientes de nuestras vulnerabilidades emocionales. Nos va a dar cuenta, nos va a hacer darnos cuenta de lo que el linaje, la familia nos ha impuesto dentro de la función lunar, pero que no hubiéramos debido aceptarlo, que ya a nuestra edad no hubiéramos debido aceptarlo. Puede ser muchas veces eso una negación de la función lunar en los hombres. No, los niños no lloran, los hombres no lloran, los hombres no tienen emociones, no tienen sentimientos. Esto es muy fuerte, incluso en los tiempos que vivimos, que empieza ya a admitirse, ¿no?, que los hombres tengamos emociones, nos sintamos vulnerables. Todavía cuesta mucho, ¿no?, liberar y contactar con lo receptivo emocional, ¿no? Entonces, y por eso lo hemos proyectado. Estos tránsitos muchas veces pensamos, no, esto afecta más a las mujeres que a los hombres. Gran error, nos afectan a todos, sobre todo a los hombres, porque nos hacen darnos cuenta de que teníamos ahí a nuestra luna, nuestra mujer interior, que la habíamos subcontratado, la habíamos proyectado, la habíamos dicho, pues bueno, mi madre, mi compañera es la que subcontrato todo esto. Subcontrato lo emocional, el tratar con los niños, el cocinar, por ejemplo, es algo lunar, el hacer compras, todo este tipo de cosas de funciones lunares, el crear un entorno de seguridad afectiva, emocional, ¿no? Todo esto lo hemos subcontratado y cuando hay un tránsito de Plutón, de repente Plutón te dice, es tu luna, no puedes subcontratarla, es tuya, tienes que contactar con tus vulnerabilidades emocionales, ¿no? Con nuestra mujer interna, en su doble vertiente de madre y de femenino. Bien. Lógicamente los tránsitos de Plutón sobre la Luna, sean los que sean, conjunción, trígono y cuadratura, pueden generar una gran ansiedad y un temor obsesivo, porque claro, Plutón, sobre todo cuando hemos proyectado nuestra luna en la familia, la patria, la esposa, lo que sea, ¿no? O la madre, incluso las mujeres también les sucede mucho, que lo proyectan sobre la madre, ¿no?, la abuela, sobre una figura materna potente de la familia, ¿no? Y entonces de repente, claro, llega Plutón y dice, esto se acabó. Muchas veces nos separa de nuestra madre, no es porque muera ni nada de esto, pero de repente pues hay un conflicto, puede haber exactamente el trauma que vuelve a la superficie y lo vivimos en un primer momento como un momento como una experiencia de descubrimiento de, este trauma está asociado a aquello que me hizo mi madre y tal y cual, y puede haber una erupción muchas veces de cólera y muy venenosa, muy tóxica. Entonces ahí es necesario proceder a un acercamiento a nuestra luna real, ¿no? Darnos cuenta que esa luna que habíamos proyectado sobre otros, pues los otros han hecho lo que han podido. Nuestra madre hizo lo que pudo, nuestra esposa hizo lo que pudo, o nuestra abuela, y que muchas veces ese resentimiento muy plutoniano que surge con estos tránsitos, pues hay que saber ponerlo en contexto, ¿no? Irlo dejando detrás. Pero con estos tránsitos va a haber estas sensaciones muy fuertes de extrema susceptibilidad, extrema vulnerabilidad, de desconfianza, sobre todo hacia todo lo lunar, de sensación de abandono, de desprotección. Muchas veces es esta actitud de los hombres de decir, todas las mujeres son malas, no volveré nunca a salir con una mujer y tal, porque de repente la han abandonado y vuelve a revivir una experiencia de abandono que vivió en su infancia y hay esta sensación de desconfianza brutal, ¿no?, porque vuelve a vivir esa desprotección, ¿no? Pero todo esto son las herramientas, los métodos de Plutón para hacernos contactar con nuestra luna real y con la necesidad inaplazable de desnudarla, limpiarla de miedos y resignificar los traumas. Hay un factor edad muy importante, más que edad yo diría madurez en los tránsitos de Plutón sobre nuestra luna natal. Cuando uno es un niño, pues entonces, claro, un niño todavía vive su luna
totalmente proyectada sobre la madre, de manera que si eres un niño, ese niño lo que va a sentir es que hay algo que está sucediendo con su madre, que su madre está viviendo unos desafíos emocionales muy importantes, ¿no? Y él va a vivir este tránsito de Plutón sobre su luna como a mi madre le está pasando algo terrible, ¿no? En la juventud, los tránsitos de Plutón sobre la Luna, o con respecto a la Luna, tienen mucho más que ver con el cambio radical del cuerpo. Daos cuenta que la Luna es también el cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces tiene mucho más que ver con el cambio radical del cuerpo, el cambio hormonal durante la pubertad. En la madurez, estos tránsitos ya son muy, muy importantes. En la madurez son muy profundos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo normalmente nuestra madurez con la luna de la infancia todavía. Estamos acarreando esa luna original de la infancia sobre nosotros y estamos viviendo nuestras vidas con una luna que ya no nos sirve. Y Plutón nos dice, no nos sirve porque la habíamos proyectado sobre fulano, sobre mengana, y de repente ese fulano, esa mengana, esa esposa, esa empresa que hacía de luna, esa patria, lo que fuera que hacía de luna, desaparece, nos abandona. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es también un momento en el que pasamos de ser bebés, de ser dependientes emocionalmente, a ser madres. Recordad que cuando hablábamos de los tránsitos de Plutón sobre el Sol, os decía, es el momento en que pasamos de ser hijos a ser padres. Y con el tránsito de Plutón sobre nuestra Luna pasamos de ser hijas, o de estar protegidos, a ser madres. Esto es fundamentalmente lo que sucede con el tránsito de Plutón en la Luna en la madurez, es decir, a partir ya de los 20 y tantos años, ¿no? Bien, y ya en una edad más senior, como la mía, ¿qué es el tránsito de Plutón sobre la Luna? Pues bueno, yo he visto muchos casos en los que representa la pérdida de personas queridas, o mueren tus padres, o se van tus hijos de casa. Esto es muy frecuente, el complejo, lo que se llama el síndrome del nido vacío. En el caso de las mujeres a veces corresponde con la menopausia, es decir, de alguna manera dejan de ser la luna da por cumplida una tarea, que es la tarea reproductiva, pero eso no significa que la luna no siga siendo luna. La luna nos acompaña hasta que morimos, pero de alguna manera Plutón pues nos señala y dice, bueno, ya has cumplido parte de tu misión lunar en la vida, y entonces muchas veces es la menopausia. Tiene mucho que ver los tránsitos de Plutón sobre la Luna, como hemos visto antes, con la pubertad, que es todo el desarrollo de la madurez sexual, y luego la menopausia. También puede, en cualquier edad, la Luna, tránsitos de Plutón sobre la Luna, puede representar cambios importantes, profundos de domicilio, mudanzas, obras profundas en tu casa, una renovación profunda, prácticamente tiras tu casa y la construyes de nuevo, o un cambio profundo a nivel de pertenencia. La Luna es la pertenencia, el domicilio, el de dónde vengo, todo esto, ¿no? Bueno, me diréis las preguntas de siempre. ¿Y si es un trígono? ¿Y si es un sextil? Bueno, como os he dicho antes, los aspectos de Plutón son siempre complicados. No penséis que porque sea un trígono vais a iros de rositas. No va a pasar nada. Va a ser una cosa superficial. Nunca. Los tránsitos de Plutón no son nunca superficiales. Nunca. Es cierto que si es un aspecto los llamados fluidos, un trígono, un sextil, pues este proceso de encontrar la seguridad real, la auténtica seguridad, de algún modo este proceso básico de Plutón sobre nuestra Luna es descubrir la capacidad materna de la vida. Plutón lo que nos dice al transitar sobre nuestra Luna es
o sobre cualquier planeta, pero concretamente sobre la Luna, es no te preocupes. Plutón, sabemos que la manera de gestionar los tránsitos de Plutón o los aspectos de Plutón es el abandono. Es el abandono. ¿Y qué significa esto? Es el darnos cuenta de que la gran madre es la vida. Es la vida. Y que la vida nos va a proveer de seguridad. Nos va a proveer de nutrición, de la seguridad que necesitamos en ese momento, de la nutrición que necesitamos en ese momento. Y Plutón en tránsito sobre la Luna nos va de algún modo a iniciar en ese camino de sabiduría, de saber que la Luna, que la Luna es muchas veces es la vida nos va a proteger. Y que tenemos que dejar de obsesionarnos con una relación, con tengo la casa, tengo mi empresa, tengo figuras externas, lunares que me dan seguridad, ¿no? Entonces, cuando el aspecto es trígono o sextil, de algún modo esto partirá de nosotros. Descubriremos que tenemos la capacidad natural de ir creando entornos seguros, entornos nutricios y de brindárselos también a los demás. Es decir, que el Sol va a poder manifestarse con seguridad y con confianza, habiendo superado el temor al abandono, el temor y tras haber dotado de un nuevo significado a las viejas heridas emocionales, a los viejos traumas emocionales, ¿no? Con los aspectos tensos, la conjunción, la cuadratura, la oposición, pues es diferente. Vamos a percibir que es el mundo externo el que de repente supone una amenaza para nuestra seguridad. Que empiezan a pasar cosas. Discutimos terriblemente con nuestra madre, por ejemplo, nos dejamos de hablar con ella. O tenemos un hijo, pero vemos la maternidad que ha sucedido con muchas mujeres que me han consultado, ¿no? Que tienen un hijo, pues vosotros diréis que qué paradójico tener un hijo cuando Plutón transita sobre la Luna. No, en absoluto, porque es lo que os he dicho antes, es el dejar de ser hija a ser madre. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Las mujeres que tienen hijos con el tránsito de Plutón sobre la Luna suelen tener momentos como muy complicados con sus propias madres o con sus abuelas, con su linaje femenino, y luego tienen un hijo y de repente se dan cuenta de que muchas veces habían deseado mucho tener ese hijo y de repente se dan cuenta de lo duro, lo difícil que es tener un hijo y eso les ayuda a resignificar las heridas que ellas sentían en la relación con la madre y con la abuela, porque ahora son madres y ahora empiezan a entender lo que es ser madre. Pero lo viven un poco como un enorme torbellino emocional. Fíjate lo que me pasa. Y dices, no, eso no te pasa, eso tú estás pasándole a esto. Estás encontrando, Plutón te está ayudando a encontrar tu verdadera luna, ir despegándote de figuras lunares sobre las que habías proyectado, habías vivido tu luna y ahora pues vas encontrando tu propia luna, incluso pues eso, a través de tener un hijo, por ejemplo. En mujeres ya mayores, pues es lo que he visto muchas veces, y en hombres, se van los hijos de casa. Entonces, hay casos en que dicen, no, me niego, no voy a consentirlo y tal. Entonces, es terrible, porque ahí Plutón lo que les va a regalar son experiencias muy traumáticas de separación, de ruptura, experiencias desgarradoras, porque Plutón al final te va a decir, no, tenéis que separaros, porque esto es una adherencia, esta no es tu luna. Bien, en el caso de la oposición, en el caso de la cuadratura, suelen ser situaciones que uno vive. En el caso de la conjunción, pues es muchas veces este tipo de situaciones que os acabo de describir, muy directas, muy vividas directamente a través de la propia madre, la abuela, los hijos, etcétera, ¿no? Y la oposición de alguna manera, es un aspecto que es muy iluminador, la oposición de Plutón a nuestra luna natal, porque nos lleva
realmente a darnos cuenta de en qué consiste nuestra luna natal, a desnudarla y a darnos cuenta de que ya no podemos, porque suele haber tentativas muy fuertes con la luna, con Plutón transitando en oposición a la luna natal, de seguir viviendo la luna natal con quien la vivíamos, con la madre, con la esposa, con tal, y de repente es la otra persona la que se separa, la que de algún modo hace algo que nos significa claramente que ya no podemos seguir viviendo proyectando nuestra luna sobre esa persona, ¿no? Es decir, la oposición, el proceso se ve catalizado por personas externas a nosotros directamente, ¿no? Bueno, en general, la función de los tránsitos de Plutón sobre la Luna es ayudarnos a trabajar estos apegos, darnos cuenta de la necesidad de dejarlos ir o al menos de resignificarlos profundamente. Como os he dicho antes, la Luna es el dador de conciencia. La Luna, Plutón es el dador de conciencia y Plutón lo que va a hacer es desenterrar el planeta, limpiarlo, hacerlo funcionar como, de algún modo, debiera de funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Un abrazo a todos y a todas.